Esta es la historia de Carlos Enrique Luna Lam, mejor conocido como Cash Luna, un hombre que se ha convertido en el centro de un torbellino de debates y rumores. Fundador de la Iglesia Casa de Dios, Cash Luna es una figura que no deja a nadie indiferente. Admirado por muchos, cuestionado por otros. Desde su infancia, marcada por ser el hijo único de una madre soltera, hasta su juventud como atleta de voleibol, Cash ha vivido una vida de película. Se casó joven, formó una familia y brilló en los estudios, pero lo que realmente lo puso en el mapa fue su iglesia, un gigante entre las comunidades religiosas de Latinoamérica. Sin embargo, la fama de Cash Luna no viene solo de su carisma o de sus sermones. Detrás de su sonrisa y de su éxito se tejen historias que lo colocan en el ojo del huracán. Acusaciones y rumores vuelan alrededor de su nombre como aves de presa, sugiriendo que detrás del pastor amado por miles podría haber secretos oscuros y conexiones cuestionables. ¿Quién es en realidad Cash Luna? ¿Un hombre de Dios genuino o un personaje cuya historia tiene capítulos que preferiría mantener en sombras? La controversia está servida y las opiniones divididas. Algunos ven en él a un líder espiritual dedicado, mientras que otros lo acusan de ser un maestro de las sombras, jugando un juego donde la fe y el poder se entrelazan de maneras misteriosas. Este relato no es solo la crónica de un hombre, sino el reflejo de una sociedad atrapada entre la fe y el escepticismo, donde los héroes y los villanos a menudo se confunden. Algunas investigaciones periodísticas tan meticulosas como detectives en una novela de misterio han arrojado luz sobre vínculos presuntos que muchos preferirían mantener en la oscuridad, sugiriendo conexiones con el submundo, un término que evoca imágenes de tratos oscuros y secretos susurrados en las sombras. Así, nos encontramos en la encrucijada de una narrativa compleja, donde la fe se encuentra con el cuestionamiento, donde la devoción se ve desafiada por la duda. En este canal no buscamos juzgar, sino explorar, no condenar, sino comprender. Nos adentraremos en las capas de esta historia con la mente abierta, buscando desentrañar los misterios que envuelven a Cash Luna, no con el afán de exponer, sino con el deseo de descubrir la verdad en su forma más pura y sin adulterar. Pero comencemos por el inicio. Cash Luna, cuyo nombre real es Carlos, relata con emoción cómo, siendo incapaz de pronunciar su propio nombre de niño, terminó adoptando el apodo que ahora resuena en los rincones más lejanos de Guatemala y más allá. Este detalle anecdótico, sin embargo, ha sido reinterpretado por sus críticos como una irónica predicción de la opulencia que caracterizaría su ministerio. La transformación de la Casa de Dios, desde sus comienzos hasta convertirse en un gigante espiritual, es, para Luna, un testimonio de perseverancia y fe. En sus discursos, a menudo narrados con un tono que mezcla la vulnerabilidad con la victoria, se refleja una trayectoria marcada por superación y crecimiento. El pastor, con su habilidad para conectar con la audiencia, convierte cada sermón en un relato de resiliencia que resuena en los corazones de muchos. Sin embargo, fuera de los muros de la Casa de Dios, la narrativa es distinta. La discrepancia entre el mensaje de humildad y superación personal y el ostentoso estilo de vida del pastor ha alimentado un debate sobre la autenticidad y las intenciones detrás de su ministerio. Los detractores argumentan que la denominación Cash, más allá de ser un simpático recuerdo de la infancia, se ha convertido en un símbolo de la comercialización de la fe, donde la prosperidad material del líder parece ir en contra de los principios evangélicos de modestia y servicio. En 1994, Luna fundó la Iglesia Casa de Dios, la cual difunde enseñanzas de Jesucristo a través de grupos,
redes sociales, programas de radios y televisión. Y aquí nace uno de los principales cuestionamientos. Cash Luna, ¿es un visionario espiritual o maestro del espectáculo digital? Este predicador del Evangelio de la Prosperidad no solo ha trascendido los muros de su iglesia, sino que ha sabido tejer su narrativa en el tapiz del ciberespacio con una habilidad que raya en la maestría. Al adentrarse en el streaming de YouTube, Luna no solo abrazó una herramienta, se apropió de un escenario global, convirtiendo el mensaje divino en contenido viral. Con una legión de seguidores que cualquier influencer envidiaría, superando los más de 5 millones en Facebook y ostentando el botón reproductor de plata de YouTube, su estrategia parece menos una misión celestial y más una campaña de marketing celestialmente calculada. Pero el asunto de Luna con los números y la influencia digital solo rasca la superficie de una estrategia mucho más compleja, una que algunos podrían ver como la uberización de la fe. Con cada video y cada transmisión, Casa de Dios no solo rompe barreras geográficas, desdibuja las líneas entre la comunión espiritual y el entretenimiento en línea, en un mundo donde el número de améns se mide en manitas arriba y compartimientos en línea, y no se detiene ahí. Los actos de sanidad de Cristo, llevados tanto a plazas públicas como a las pantallas a través de noches de gloria, añaden una capa de espectáculo que desafía las nociones tradicionales de lo sagrado y lo profano. ¿Es esta la evolución natural de la práctica religiosa en la era digital? ¿O una astuta amalgama de evangelización y entretenimiento diseñada para capturar almas en la red de la nueva cultura pop? La figura de Cash Luna se erige en el centro de esta encrucijada, un punto de inflexión que invita a cuestionar: ¿dónde termina la fe y comienza el fenómeno mediático? En este juego de espejos digitales, ¿es Luna un pionero de la espiritualidad moderna o un maestro ilusionista en el gran escenario del Internet? Pero la evolución de Casa de Dios comenzó desde un espacio íntimo, fundada en una casa con 3 familias amigas, hasta convertirse en una de las estructuras religiosas más grandes y tecnológicamente avanzadas de la región. El traslado inicial de la sala familiar a un salón de baile de hotel, seguido por el paso al auditorio principal de la Cámara de Industria de Guatemala, evidencia una adaptabilidad y un crecimiento que desafían lo ordinario. Lo cierto es que con cada cambio de ubicación, la congregación no solo aumentó en número, sino también en fervor, culminando en la emblemática bodeguita, donde se vivía noche tras noche el avivamiento que se convertiría en sello distintivo de la iglesia. Se dice que esta primera iglesia se fundó una vez que Carlos Luna invierte sus primeros ingresos para ello. Pero uno de los mayores logros llega hasta la construcción de un templo con capacidad para 3.500 personas en 1999, que marcó el inicio de una nueva era para la iglesia Casa de Dios. Sin embargo, fue la inauguración de un nuevo templo en 2013, con capacidad para 11.000 personas y una extensión de 270.000 metros cuadrados, lo que consolidó a la iglesia ya como un gigante en el mundo religioso. Este evento, transmitido a millones a través de Internet y televisión, no solo destacó la magnitud de la iglesia, sino también su impacto mediático y cultural, no solo en Guatemala, sino también en América Latina. La congregación de 12.000 feligreses que escucha a Luna en el inmenso templo de Ciudad de Guatemala es testimonio del alcance y la resonancia de su mensaje. La pregunta retórica de Luna sobre la coincidencia entre el crecimiento de la iglesia y su liderazgo destaca su percepción de ser un instrumento de la voluntad divina, atribuyendo el éxito de la iglesia a una combinación de fe, esfuerzo y guía espiritual.
Pero la figura de Cash Luna se envuelve en controversias que no hacen más que avivar el fuego de la polémica. Un ejemplo palpable de esta tensión se encuentra en sus propias palabras, cuando sugiere llevar Biblia y chequera a la iglesia, una declaración que para muchos pone en entredicho la esencia misma de la fe, situando al dinero en un altar paralelo al espiritual. Este tipo de comentarios no solo alimenta el debate sobre la comercialización de la religión, sino que también pone en la mira la verdadera intención detrás de su mensaje. Además, su estilo de predicación, que no duda en incorporar entradas espectaculares en motocicleta, entre otros métodos creativos, si bien lo acerca a una audiencia moderna y mediáticamente saturada, también plantea interrogantes sobre la línea que separa la divulgación de la fe y el espectáculo puro. Estas tácticas, aunque indudablemente han catapultado su popularidad, también han abierto un abismo de críticas que cuestionan la autenticidad de su ministerio. En este escenario, la figura de Luna se convierte en un símbolo de las tensiones y contradicciones que enfrenta la práctica religiosa contemporánea, atrapada entre la devoción y el espectáculo, la espiritualidad y el materialismo. ¿Es este el nuevo rostro de la evangelización o un reflejo distorsionado de lo que alguna vez se consideró sagrado? Los llamados pequeños excesos de Cash Luna y su iglesia, Casa de Dios, han trascendido los susurros entre bancas para convertirse en el foco de una atención mucho más crítica y menos divina. Periodistas avesados y expertos en finanzas han puesto sus lentes sobre las opulentas cuentas de la iglesia y lo que han encontrado es terreno fértil para la polémica. La controversia toca una fibra sensible en una sociedad que ve cómo las líneas entre la devoción y la rentabilidad se desdibujan. Estas instituciones, amparadas bajo el ala protectora de la exención de impuestos, un beneficio otorgado en teoría para promover el bien común, parecen a veces más interesadas en edificar imperios terrenales que en elevar espíritus. El caso de Casa de Dios pone en el tapete una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde es aceptable que la riqueza de una iglesia crezca bajo el pretexto de la fe? Las investigaciones en torno a las finanzas de Casa de Dios no son meros ejercicios de contabilidad. Son un llamado a la reflexión sobre el papel de la religión en un mundo cada vez más materialista. ¿Dónde trazamos la línea entre servir a Dios y servir al Dios del dinero? Este dilema no es solo legal, sino profundamente ético y moral, poniendo en juego no solo la reputación de una iglesia, sino el corazón mismo de la fe de sus seguidores. Las acusaciones que rodean a Cash Luna, particularmente las que sugieren vínculos con individuos asociados a actividades ilícitas, arrojan una sombra sobre su ministerio y plantean interrogantes profundos sobre la ética y la responsabilidad de liderar una comunidad espiritual. La supuesta proximidad física entre Luna y una figura controvertida, indicada por la mención de vivir en la misma edificación o separados solo por una puerta y una barda, intensifica estas preocupaciones, sugiriendo una cercanía que va más allá de lo meramente coincidental. Este escenario plantea cuestionamientos no solo sobre la integridad personal de Luna, sino también sobre la estructura y prácticas de la Iglesia Casa de Dios que él lidera. La posibilidad de que la Iglesia esté de alguna manera implicada o influenciada por asociaciones cuestionables exige un escrutinio detallado y una reflexión sobre la naturaleza de las organizaciones religiosas en el contexto moderno. La situación de Luna subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el liderazgo religioso. En una era donde la información es abundante y las percepciones públicas pueden cambiar rápidamente,
Las figuras espirituales y las instituciones que dirigen deben ser diligentes en mantener no solo la apariencia de rectitud, sino también su sustancia. El impacto de las acusaciones contra Luna en su ministerio y en la fe de sus seguidores puede ser significativo. La confianza en la Iglesia y en la figura del líder espiritual es fundamental para la cohesión y el bienestar de la comunidad religiosa. Cuando esta confianza se ve comprometida, puede tener un efecto duradero en la capacidad de la Iglesia para cumplir su misión espiritual y en la percepción pública del liderazgo religioso en general. Pero también la posesión de un avión privado por parte de un líder religioso como Cash Luna y las complejidades en torno a su adquisición y propiedad plantean preguntas significativas sobre la administración de recursos dentro de las organizaciones religiosas y el estilo de vida de sus líderes. La compra de un Cessna Citation, su registro inicial a través de estructuras corporativas en Delaware, y la transferencia subsiguiente a la Iglesia Casa de Dios ilustran un proceso que podría percibirse como poco transparente, contribuyendo a especulaciones acerca de la claridad financiera en la Iglesia y su liderazgo. La declaración de Luna en una entrevista con la BBC, en la que afirmó que el avión pertenece a la Iglesia, no necesariamente aclara las inquietudes sobre la justificación y la ética de tal adquisición por una entidad religiosa. La inversión de $2 millones en la compra del avión, junto con los $250,000 adicionales en mejoras y la personalización con referencias bíblicas, podría interpretarse como un despliegue extravagante de fondos, lo que contrasta con los valores de modestia y servicio promovidos por muchas tradiciones religiosas. El uso del avión para asistir a eventos internacionales, como las Noches de Gloria en Colombia y México, destaca la amplitud del ministerio de Luna y su habilidad para atraer seguidores de diferentes países. Aunque estos eventos puedan tener un impacto espiritual significativo, la opulencia asociada a un estilo de vida de lujo puede provocar críticas y escepticismo, tanto dentro de la comunidad de creyentes como fuera de ella. Por otro lado, la investigación de Univisión titulada Los Magnates de Dios ofrece una perspectiva crítica sobre Cash Luna, presentando acusaciones serias que pintan un cuadro muy diferente del líder religioso. La supuesta cercanía, como ya mencionamos, con esta mujer oscura, condenada ya por delitos, y las constantes solicitudes de dinero a pesar de la conocida procedencia ilícita de los fondos, plantean preguntas alarmantes sobre la ética y la moralidad de las acciones de Luna. La supuesta entrega de grandes sumas de dinero en efectivo en su residencia sería un indicio de prácticas financieras cuestionables y potencialmente ilegales. La inauguración de la Iglesia Casa de Dios, con un costo de $45 millones, financiada supuestamente por los feligreses, junto con el estilo de vida lujoso de Luna, incluido el uso del ya mencionado avión privado, añade otra capa de complejidad a su imagen pública. Cabe mencionar que después de la publicación del reportaje, Luna demandó a Univision. Sin embargo, un juez de la Florida desestimó una demanda en la que la Iglesia Cristiana Casa de Dios y su pastor Carlos Cash Luna alegaron que fueron difamados por Univision en reportajes que revelaron que el pastor recibió apoyo económico para su iglesia de la ya mencionada personalidad. En este veredicto se aseguró que los abogados de Luna no presentaron apropiadamente hechos que, de ser probados, establecerían la culpabilidad de los periodistas en las historias que salieron al aire y que fueron publicadas en el sitio de internet de Univisión Noticias como parte de la serie Magnates de Dios.
También, el juez estimó que los reportajes de Univisión muestran temas de gran interés público como de preocupación: el incremento de megaiglesias extravagantes en países empobrecidos como Guatemala, basadas en el Evangelio de la Prosperidad, una teología que presenta la riqueza como una bendición de Dios. Este contraste entre las dos caras de Cash Luna, la de un respetado líder espiritual por un lado, y la de un individuo envuelto en controversias y acusaciones relacionadas con el cuestionado negocio ilícito por otro, resalta la necesidad de un escrutinio detallado y una evaluación crítica de las figuras públicas, especialmente aquellas con una influencia considerable. Pero ¿y los supuestos milagros del líder espiritual? En las primeras luces del verano de 2014, en Villahermosa, Tabasco, México, el pastor guatemalteco, con palabras cargadas de promesas y esperanzas, anunció una velada donde lo imposible se volvería cotidiano. Sordos, escuchando melodías por primera vez, tumores esfumándose en el aire, ciegos admirando el amanecer y sillas de ruedas vacías, testimonio de milagros andantes. Su convocatoria prometía una embriaguez del espíritu, un festín de prodigios sin igual. La noticia de su llegada corrió como reguero de pólvora, llenando los corazones de un fervor casi febril. Los medios locales, sumándose a la fiebre colectiva, anunciaron que el acceso al evento sería sin costo, pintando un cuadro de generosidad divina y accesibilidad para todos. Sin embargo, la trama tomó un giro cuando se destapó que la entrada al reino de los milagros tendría un precio: 500 pesos mexicanos por alma, elevando la suma total a una cifra astronómica de 15 millones de pesos. Este descubrimiento sembró un cisma entre Cash Luna y los grupos protestantes que, hasta entonces, lo habían visto como un aliado celestial, desencadenando un debate encendido sobre la verdadera naturaleza de la fe y el costo de los milagros. Resulta que en el corazón de aquella multitud expectante, una historia destacaba entre el mar de rostros angelantes. Nancy Hernández Álvarez, apenas una adolescente de 15 de primaveras, cargaba sobre sus hombros el pesado lastre de una trombosis cerebral infantil. Acompañada por el inquebrantable amor y fe de sus padres, había emprendido un largo viaje desde Comitán, Chiapas, hasta Villahermosa. La promesa de un milagro, avivada por la campaña «Ven, pide a Jesús tu milagro», había encendido una luz de esperanza en el oscuro túnel de su enfermedad. La joven fue presentada en el altar de las promesas, y allí, bajo los reflectores y las miradas cargadas de fe, Cash Luna intercedió por su salud, declarando la disolución de su enfermedad en un acto de fe desbordante. La multitud, entregada al momento, estalló en ovaciones, creyendo ser testigos del poder transformador de la fe. Pero la esperanza se tiñó de luto en un abrir y cerrar de ojos, transformando el milagro en tragedia cuando Nancy dejó este mundo. El relato de testigos, recogido por el diario Presente de Villahermosa, pintaba un cuadro sombrío. Al intentar dejar atrás el lugar que prometía ser testigo de su renacer, Nancy fue arrebatada por un infarto fulminante. A pesar de la pronta respuesta de los paramédicos, el destino ya había marcado su cruel veredicto. La conmoción se apoderó del evento, dejando una estela de preguntas y dudas sobre el verdadero precio de buscar milagros en tierras ajenas a la ciencia. La conclusión de la Procuraduría Estatal sobre el desenlace fatal de Nancy no hizo más que avivar las llamas de la controversia. Determinaron que su partida era simplemente el último acto de su batalla contra la enfermedad que la acosaba y decidieron contra la autopsia, entregando su cuerpo a los brazos dolientes de su familia. En medio del caos emocional que se apoderó del evento, los organizadores intentaron apaciguar los ánimos, asegurando que se había procurado atención médica para Nancy, aunque el manto de la muerte ya la había envuelto.
La tormenta se intensificó cuando los allegados a Cash Luna esgrimieron una declaración que, lejos de ser bálsamo, se convirtió en veneno para las heridas abiertas de la comunidad. Afirmaron que Nancy había recibido su milagro no en la sanación prometida, sino en un pasaje directo a la paz eterna, a manos de un Dios que, según ellos, la había reclamado. Esta afirmación no solo no calmó los ánimos, sino que sembró un profundo malestar, tejiendo un tapiz de dudas y cuestionamientos sobre los cimientos mismos de la fe y los milagros por los que muchos habían pagado un precio no solo emocional, sino también monetario. Este caldo de cultivo de descontento y escepticismo encontró eco en las palabras del escritor John L. Russell, quien lanzó una acusación directa contra Cash Luna, desenmascarando lo que él consideraba una farsa de proporciones épicas. Russell argumentó que Luna, lejos de ser un intermediario de lo divino, era un maestro de la hipnosis colectiva, enriqueciéndose a costa de las esperanzas y desesperaciones de sus seguidores. Pero lo que escandalizó a muchos fue que, según él, la ausencia de los milagros prometidos no era más que un reflejo de la falta de fe de los individuos, una excusa conveniente para justificar el fracaso del supuesto poder divino. Este escenario dejó a la comunidad balanceándose en la cuerda floja entre la fe ciega y la cruda realidad, cuestionando no solo a los hombres que prometen milagros, sino también el precio de creer en ellos. Pero el intrincado tejido de controversias que envuelve a Carlos Cash Luna, un personaje que se mueve con la misma facilidad entre los devotos y los poderosos, se destapa otra capa que agrega tonos aún más oscuros a su figura. Sus conexiones políticas y su reciente incursión en Nicaragua, un país asfixiado bajo el puño de una dictadura implacable liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta visita no fue un mero acto de fe, sino un entrelazado de agendas políticas y espirituales que pone de manifiesto el juego de poder entre el régimen sandinista y figuras religiosas de alto perfil. La estampa de Luna en tierras nicaragüenses trasciende el marco de una simple visita pastoral. Se inscribe en el ajedrez político donde Ortega y Murillo avanzan sus piezas hacia la consolidación de un dominio absoluto que busca someter no solo el ámbito político, sino también cooptar la esfera de la fe. En este contexto, la figura de Luna emerge como un peón valioso para el régimen, que ve en su presencia una oportunidad de oro para maquillar su rostro tiránico con una pátina de tolerancia religiosa. Mientras tanto, la represión se cierne sobre aquellos dentro de la Iglesia Católica que osan levantar la voz, como el monseñor Rolando José Álvarez, encarcelado por su firme oposición. El régimen Ortega Murillo, astuto en su estrategia, ha sabido capitalizar eventos como Noches de Gloria para tejer una narrativa que distrae y unifica a la par, enviando un mensaje inequívoco. La religión en Nicaragua debe bailar al son que le toquen o enfrentar las consecuencias. La presencia de altos mandos del gobierno en estos eventos, luciendo distintivos VIP y asumiendo roles protagónicos, no es un mero detalle. Es un acto calculado que busca reafirmar su hegemonía, desdibujando la línea entre lo divino y lo dictatorial, y recordando a todos la ubicuidad de su poder. La controversia que rodea a Cash Luna y su aceptación de un escenario políticamente cargado en Nicaragua para llevar a cabo su evento religioso pone en relieve una problemática más amplia sobre el papel de la religión en contextos autoritarios. La aparente complacencia de Luna al agradecer al régimen por las facilidades ofrecidas para su evento y su participación en un país marcado por graves acusaciones contra los derechos humanos suscita preguntas profundas sobre la ética y la responsabilidad de líderes espirituales en la esfera pública.
Recientemente, la incursión de Cash Luna en temas políticos durante sus prédicas, utilizando referencias bíblicas como el relato del profeta Samuel, quien ungió a los primeros reyes de Israel, ha añadido otra capa de controversia a su figura pública. Y la verdad es que este tipo de acción no es inusual en líderes religiosos influyentes, pero sí puede ser divisiva, especialmente en contextos donde la separación entre la Iglesia y el Estado es valorada o cuando la política es particularmente polarizante. El uso de un video de un expresidente para introducir un tema político en una prédica es significativo. Este método puede ser visto como una forma de influir en la percepción política de su audiencia, utilizando su autoridad espiritual para dar peso a sus opiniones políticas. La referencia a Samuel y la unción de los reyes podría interpretarse como una manera de justificar el papel de los líderes religiosos en la esfera política, sugiriendo que tienen un mandato divino para influir en los asuntos de gobierno y liderazgo. La reacción de la audiencia, descrita como un silencio incómodo, sugiere que no todos los presentes estaban cómodos con esta mezcla de política y religión. Esta respuesta es comprensible, ya que las personas a menudo acuden a la iglesia buscando guía espiritual y refugio de las disputas y tensiones del mundo secular, incluida la política. Pero la declaración de Luna, indicando que aquellos que estén en desacuerdo pueden buscar otra iglesia, es reveladora. Muestra una firmeza en su convicción de hablar sobre temas que considera relevantes, incluso a riesgo de alienar a parte de su congregación. Las recientes controversias que rodean a Cash Luna y su iglesia se suman a una lista de críticas y acusaciones que han marcado su ministerio en años recientes. La afirmación de que se requiere un pago de $60 por adelantado para que Cash Luna predique en un evento destaca la comercialización de la fe y plantea preguntas sobre la autenticidad y las intenciones detrás de su ministerio. Esta práctica, si es cierta, podría percibirse como contraria a los principios de humildad y servicio desinteresado que suelen predicar las figuras religiosas. Además, la situación legal en torno a su iglesia complica aún más su imagen pública. La obtención de un amparo para detener las investigaciones de lavado de dinero en su contra puede ser vista como una victoria legal, pero también puede generar sospechas y cuestionamientos sobre la transparencia financiera de la iglesia. La donación de bienes valorados en $56,000 por parte de Valdetti, condenada por corrupción, añade otra capa de escrutinio sobre las fuentes de financiamiento de la iglesia y las relaciones que mantiene con figuras políticas. Pues bien, amigos, en este episodio hemos explorado las complejas y polémicas facetas de Cash Luna, un personaje que sin duda genera opiniones encontradas. Hemos visto cómo su influencia trasciende lo espiritual, adentrándose en terrenos políticos y financieros que no dejan indiferente a nadie. Pero ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que las figuras religiosas deben mantenerse al margen de la política y las finanzas? ¿O consideras que su influencia puede ser un vehículo para el cambio positivo en estos ámbitos? Te invitamos a dejar tus comentarios abajo, a compartir este video con quienes creas que puede interesarles el tema y, por supuesto, a suscribirte al canal Cosicultura de Gerberin si aún no lo has hecho. Queremos que esta comunidad siga creciendo y que juntos podamos explorar más temas que nos apasionan, nos inquietan y nos invitan a reflexionar. Hasta la próxima.